El límite entre lo que creemos posible y lo que desafía nuestra lógica puede romperse en un instante. A veces, un hecho que parecía enterrado en el pasado emerge para cambiar por completo nuestra percepción de la realidad. ¿Qué pasaría si esos sucesos inesperados estuvieran más cerca de lo que crees? En los próximos minutos vamos a descubrir cómo las historias más asombrosas pueden conectar lo imposible con lo inevitable, revelando verdades ocultas que pocos han visto. Prepara tus ideas, porque lo que sigue podría sacudir tu forma de ver el mundo. Número 1. Andrei Chikatilo, el destripador de Rostov. Era el frío año de 1990 cuando la monstruosa sombra de Andrei Chikatilo, el despiadado destripador de Rostov, se derrumbó con su arresto. Un profesor de aspecto inofensivo, Chikatilo ocultaba bajo su piel una naturaleza absolutamente perversa que lo había llevado a asesinar a más de 50 personas. Rostov, la ciudad que una vez fue tranquila, quedó marcada por el horror que sembró este hombre, quien durante años acechó como un depredador invisible a sus víctimas. Chikatilo no elegía a cualquiera. Mujeres, niños y niñas se convertían en sus presas. En sus entrevistas, la escalofriante confesión de Chikatilo iba mucho más allá de lo imaginable. Con frialdad detallaba cómo apuñalaba a sus víctimas una y otra vez, no solo para matarlas, sino porque, según él, encontraba un placer visceral en cada corte que hacía. Describía cómo acechaba a los más vulnerables en parques, estaciones de tren y rincones solitarios. Cualquier lugar podía convertirse en su caza personal. Lo más perturbador de las entrevistas fue su falta de remordimiento. Para él, el dolor de sus víctimas era casi insignificante. En un momento de sus confesiones, Chikatilo hablaba sobre cómo arrancaba carne de sus víctimas, algo que supuestamente lo llenaba de una satisfacción indescriptible. Este acto de canibalismo era algo que él mismo vinculaba con la dura infancia que vivió en la Ucrania rural, donde su madre le había contado horribles historias de canibalismo debido a la hambruna que azotó la región. El hombre, que alguna vez fue respetado por sus colegas y alumnos, revelaba en sus entrevistas una mente completamente fracturada. Narraba cómo su madre le contaba que su hermano mayor fue secuestrado y devorado por sus propios vecinos, algo que se quedó impregnado en su psique y que de alguna forma retorcida lo marcó para siempre. Este macabro cuento fue una de las razones que, según él, lo llevó a cometer actos de tal brutalidad. Número 2. Joseph Paul Franklin, el asesino racista. En las décadas de 1970 y 1980, Estados Unidos fue testigo de una ola de crímenes que parecía no tener fin. Joseph Paul Franklin, el hombre detrás de estos actos atroces, no solo fue un asesino en serie, sino un fanático supremacista blanco que tenía una misión retorcida: provocar una guerra racial. Franklin, que se movía por todo el país, elegía a sus víctimas por una simple razón: el color de su piel o su religión. Afroamericanos, judíos y parejas interraciales fueron los principales blancos de su odio. La historia de Franklin comenzó cuando, después de una serie de asesinatos y tiroteos racistas, fue finalmente arrestado el 28 de julio de 1984. Sin embargo, lo más perturbador de su historia llegó después de su captura. En una serie de entrevistas, Franklin habló abiertamente sobre sus crímenes, no con arrepentimiento, sino con un orgullo que hacía estremecer. «Estoy librando una guerra santa», decía, describiendo sus asesinatos como si fueran misiones divinas. Lo que más impactó a quienes escucharon sus palabras fue la calma con la que hablaba. Franklin no era un hombre que actuara por impulso. Él planificaba meticulosamente cada uno de sus ataques. En sus entrevistas, revelaba cómo vigilaba a sus víctimas, a menudo durante días, antes de atacar. La paciencia y precisión con la que actuaba hacía de él una figura aún más temible. Además, utilizaba disfraces y armas cuidadosamente seleccionadas, siempre asegurándose de que nadie pudiera identificarlo. Una de las escenas más escalofriantes de estas entrevistas fue cuando Franklin habló de cómo seleccionaba a sus víctimas. «Una pareja mestiza y negra», dijo con una frialdad deshumanizante. Para él, no eran personas, sino símbolos de lo que él consideraba la decadencia racial de Estados Unidos.
Franklin creía firmemente en la supremacía blanca y esperaba que sus crímenes inspiraran a otros a unirse a su causa. «Si lo hago bien, otros seguirán mi ejemplo», afirmó. Número 3. Danny Harold Rolling, el destripador de Gainesville. En el caluroso verano de 1990, la ciudad de Gainesville, Florida, fue sacudida por una serie de asesinatos brutales que dejaron a todos sus habitantes aterrados. 5 estudiantes universitarios fueron encontrados asesinados de maneras que apenas podían describirse, y la ciudad entró en un estado de pánico. Detrás de estos horribles crímenes estaba Danny Harold Rolling, conocido como el Destripador de Gainesville, un hombre cuya crueldad y sadismo no conocían límites. Las entrevistas que Rolling concedió después de su arresto no hicieron más que profundizar el horror que ya había provocado con sus crímenes. En ellas, el asesino reveló detalles espeluznantes de su infancia, afirmando que los abusos que sufrió a manos de su padre contribuyeron a sus tendencias violentas. Rolling describía cómo acechaba a sus víctimas, planificando meticulosamente cada uno de sus ataques. Para él, el asesinato no era solo un acto de violencia, era un ritual, una forma de manifestar el odio que sentía por el mundo. Lo más aterrador de sus entrevistas fue su falta total de remordimiento. Hablaba con una frialdad inhumana sobre cómo disfrutaba apuñalar a sus víctimas. Según él, la sensación de apuñalar repetidamente a alguien le proporcionaba una sensación de control y poder que no podía obtener de ninguna otra forma. Rolling no solo buscaba matar, quería crear un espectáculo de miedo y dolor, una firma macabra que dejaba en cada escena del crimen. Una de las revelaciones más perturbadoras de sus entrevistas fue cómo planeaba cada uno de sus asesinatos. Rolling no actuaba por impulso. Acechaba a sus víctimas durante días, observando sus rutinas, esperando el momento perfecto para atacar. Cuando finalmente lo hacía, su intención no era simplemente matar, sino aterrorizar a sus víctimas antes de acabar con sus vidas. En una de sus confesiones más espeluznantes, Rolling hablaba de cómo se regocijaba al ver el miedo en los ojos de sus víctimas, disfrutando de su sufrimiento hasta el último momento. Número 4. Aileen Wuornos, la asesina de la carretera. Entre 1989 y 1990, Aileen Wuornos, una mujer con un historial de abuso y marginación, se convirtió en una de las asesinas más infames de Estados Unidos. Wuornos fue responsable de la muerte de 7 hombres a quienes disparó a quemarropa mientras trabajaba como prostituta en las carreteras de Florida. Su historia no solo era la de una asesina, sino la de una vida marcada por el dolor, la miseria y la lucha constante por sobrevivir en un mundo que parecía haberle dado la espalda desde el principio. Las entrevistas que concedió Wuornos antes de su ejecución revelaron una figura compleja y perturbadora. En su última entrevista con el documentalista británico Nick Broomfield, Wuornos habló con una mezcla de rabia y resignación. Según ella, sus crímenes fueron cometidos en defensa propia. Afirmaba que cada uno de los hombres que mató había intentado violarla o atacarla y que ella solo estaba defendiendo su vida. Sin embargo, a lo largo de las entrevistas, esta versión de los hechos se volvió cada vez más inconsistente y muchos comenzaron a dudar de su relato. Wuornos se describía a sí misma como una víctima de la sociedad, una mujer que había sido empujada al borde por años de abuso, abandono y maltrato. En sus entrevistas relataba con detalle su infancia, marcada por el abandono de su madre, el abuso físico y sexual por parte de su abuelo y una vida temprana de prostitución que comenzó cuando tenía tan solo 11 años. A lo largo de su vida, Wuornos fue arrestada varias veces por delitos menores, pero fue su odio hacia los hombres lo que, según ella, la empujó al asesinato. Lo más escalofriante de las entrevistas con Wuornos era su falta de remordimiento. A menudo hablaba de sus crímenes con una frialdad desconcertante, como si estuviera completamente separada de la gravedad de lo que había hecho. «Maté a esos hombres, lo admito», dijo en una de las entrevistas, «y lo haría de nuevo si tuviera la oportunidad». No mostraba ninguna duda ni arrepentimiento en sus palabras, y esto es lo que hacía que sus entrevistas fueran tan perturbadoras. Número 5. Ángel Maturino Reséndiz, el asesino del ferrocarril.
Ángel Maturino Reséndiz, también conocido como el asesino del ferrocarril, sembró el terror a lo largo de Estados Unidos y México durante la década de 1990. Reséndiz, un hombre que utilizaba los trenes como su principal medio de transporte, viajaba de un estado a otro para cometer sus horribles crímenes. Se estima que mató a al menos 23 personas, aunque su número real de víctimas podría ser mucho mayor. Lo que hacía a Reséndiz tan temible no solo eran sus brutales crímenes, sino la frialdad y el desprecio total por la vida que mostraba en sus entrevistas. Después de su arresto, Reséndiz concedió varias entrevistas que dejaron a los entrevistadores y al público estupefactos. En ellas, hablaba con una calma inquietante sobre sus crímenes, describiendo cómo irrumpía en las casas de sus víctimas, las golpeaba hasta la muerte con objetos contundentes que encontraba en sus hogares y luego se quedaba a revisar sus pertenencias personales. A menudo, comía la comida de sus víctimas y se llevaba pequeños objetos sentimentales antes de abandonar la escena del crimen. Uno de los aspectos más aterradores de Reséndiz era su total falta de remordimiento. Durante las entrevistas, afirmaba que todas sus víctimas habían recibido lo que merecían y que no le debía ninguna disculpa a nadie. Esta actitud indiferente hacia la vida humana era lo que más impactaba a quienes lo escuchaban. No solo era un asesino brutal, sino que también parecía disfrutar de la superioridad que sentía al quitar la vida de otros. Reséndiz hablaba en español en todas sus entrevistas y en ellas revelaba un comportamiento meticuloso y calculador. A menudo describía cómo elegía cuidadosamente a sus víctimas, acechando sus casas durante días antes de entrar. Su método de transporte, utilizando los trenes, le permitía moverse de un estado a otro sin ser detectado, lo que hizo que las autoridades tardaran años en atraparlo. Su apodo, el asesino del ferrocarril, era un reflejo de esta táctica que le permitió evadir la ley durante mucho tiempo. Número 6. Ted Bundy, el asesino más famoso de EI.U. Ted Bundy, el asesino en serie más infame de Estados Unidos, es recordado no solo por sus brutales crímenes, sino por su habilidad para manipular a todos a su alrededor, incluso cuando enfrentaba la pena de muerte. Entre 1974 y 1978, Bundy secuestró, violó y asesinó a docenas de mujeres jóvenes en varios estados, ganándose una reputación aterradora. Lo que hacía a Bundy tan único no era solo la cantidad de sus víctimas, sino su carisma, inteligencia y su capacidad para engañar a quienes lo rodeaban. Las entrevistas con Bundy, especialmente las realizadas antes de su ejecución, revelaron la mente retorcida detrás de su fachada de hombre encantador y educado. A menudo hablaba de sus crímenes en tercera persona, como si intentara distanciarse de las horribles acciones que cometió. Esta táctica no solo desconcertaba a los entrevistadores, sino que también mostraba cómo Bundy era capaz de manipular incluso cuando estaba acorralado. Una de las revelaciones más perturbadoras de sus entrevistas fue cómo utilizaba su encanto para atraer a sus víctimas. Bundy fingía estar herido o en apuros, pidiendo ayuda a mujeres jóvenes que no sospechaban del peligro que corrían. Una vez que las víctimas bajaban la guardia, las secuestraba y las llevaba a lugares remotos donde las torturaba y asesinaba. Según Bundy, esta táctica funcionaba una y otra vez, porque las mujeres, en su mayoría estudiantes universitarias, confiaban en él debido a su apariencia inofensiva y su habilidad para parecer vulnerable. Número 7. Richard Ramírez, el acosador nocturno. Entre 1984 y 1985, Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, aterrorizó el área de Los Ángeles y San Francisco con una ola de crímenes brutales que incluyeron asesinatos, violaciones y robos. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror nocturno, ya que sus ataques solían ocurrir durante la noche en las casas de sus desprevenidas víctimas. Sin embargo, lo que hacía a Ramírez aún más espeluznante que sus crímenes era su comportamiento durante sus entrevistas y juicios. Ramírez no solo era un asesino, sino que abrazaba la oscuridad que había dentro de él, jactándose de sus actos y mostrando una total falta de arrepentimiento. En las entrevistas que concedió, Richard Ramírez habló con una frialdad perturbadora sobre sus crímenes.
Lo que más impactaba era su creencia en el satanismo, que él afirmaba como parte integral de su identidad. A menudo hablaba de cómo había aceptado la maldad de la naturaleza humana y de cómo no sentía ninguna empatía por sus víctimas. Durante su juicio, dibujaba símbolos satánicos en sus manos y los mostraba al público, lo que solo aumentaba el miedo y la fascinación que muchos sentían por él. Uno de los aspectos más escalofriantes de sus entrevistas fue cómo describía sus deseos incontrolables. Ramírez afirmaba que tenía impulsos oscuros que no podía resistir y que si no los satisfacía, sería aplastado por ellos. En sus propias palabras, matar era algo que consideraba natural, sin importar si lo hacía por deber, lucro o diversión. Este desprecio por la vida humana era lo que más perturbaba a quienes lo entrevistaban. Ramírez no solo hablaba de sus crímenes, sino que también intentaba justificar su comportamiento. En una de sus entrevistas más impactantes, afirmó que todos los seres humanos tienen maldad dentro de ellos y que él simplemente había aceptado esa realidad. Esta afirmación, combinada con su total falta de remordimiento, lo convertía en una figura aún más temible. No veía sus acciones como algo incorrecto, más bien, las veía como una extensión natural de su creencia en el mal, como una fuerza inherente en el mundo. Número 8. Ed Wayne Edwards, el asesino mediático. Ed Wayne Edwards no era como otros asesinos en serie. A lo largo de su vida, este hombre parecía disfrutar de la atención pública tanto como de sus crímenes. Mientras otros asesinos intentaban ocultarse, Edwards buscaba la luz de los reflectores. A menudo concedía entrevistas y aparecía en programas de televisión, como si fuera una celebridad en lugar de un hombre buscado por varios homicidios. Esta necesidad de reconocimiento y validación fue lo que finalmente lo llevó a ser capturado, y sus entrevistas revelan la mente de un hombre narcisista y peligroso. Edwards, que había evitado la captura durante décadas, fue finalmente arrestado en 2009 gracias a la valiente acción de su hija, quien lo delató a la policía. Pero lo más interesante de Edwards era su capacidad para moverse entre la sociedad sin levantar sospechas. Vivió en más de 24 estados, cambiando de nombre constantemente y evitando que sus crímenes se relacionaran entre sí. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos fue su deseo constante de ser el centro de atención. A pesar de ser un asesino en serie, Edwards concedía entrevistas en televisión, participaba en programas y escribía su propia autobiografía. En las entrevistas que dio, Edwards se jactaba de cómo siempre lograba mantenerse un paso por delante de la ley. Para él, el asesinato y el crimen eran como un juego, algo que podía controlar y manipular a su antojo. Durante sus entrevistas, hablaba abiertamente de cómo disfrutaba jugando con las fuerzas del orden, sabiendo que era un hombre buscado, pero sin miedo a ser atrapado. Esta arrogancia fue lo que finalmente lo llevó a su caída. Una de las entrevistas más inquietantes fue cuando Edwards habló sobre los asesinatos de Bill Lovaco y Judith Stroop en Ohio, así como de Tim Hack y Kelly Drew en Wisconsin. Edwards describía estos crímenes con una frialdad escalofriante, como si estuviera contando una anécdota más de su vida. No mostraba ningún remordimiento y parecía disfrutar del control que tenía sobre la narrativa de sus crímenes. Para él, ser entrevistado no era solo una oportunidad de contar su historia, sino una forma de mantener su ego inflado. Número 9. Velma Barfield, la primera mujer ejecutada por inyección letal en Estados Unidos. Velma Barfield, una mujer de aspecto sencillo, que podría haber sido vista como la abuela típica de cualquier pequeña ciudad, escondía un oscuro secreto que sorprendería a todos cuando se revelara. Fue la primera mujer en la historia de los Estados Unidos en ser ejecutada mediante inyección letal, un hecho que ocurrió el 2 de noviembre de 1984. Detrás de su aspecto sereno y su vida aparentemente tranquila se encontraba una asesina que, bajo la fachada de cuidadora dedicada, envenenaba a quienes se encontraban a su cargo. Su vida, marcada por adicciones y problemas financieros, la llevó a cometer actos atroces con una motivación puramente egoísta. La historia de Velma no es la típica de un asesino en serie que mata por placer. En su caso,
La desesperación por financiar su adicción a las drogas fue lo que la empujó al crimen. En 1978 fue arrestada tras descubrirse que había envenenado a su exnovio, Rowland Taylor, utilizando arsénico. En un principio este asesinato parecía un hecho aislado, pero a medida que la investigación avanzaba, comenzaron a aparecer más casos de personas que habían muerto de manera sospechosa bajo su cuidado. Entre las víctimas se encontraban varias de sus parejas anteriores y ancianos para los que trabajaba como cuidadora. La tragedia de este caso radica en la frialdad con la que Velma Barfield cometía sus crímenes. Cada vez que alguien en su vida comenzaba a descubrir sus engaños financieros o sus hábitos destructivos, Barfield no dudaba en deshacerse de ellos. Para Velma, la solución a los problemas no era enfrentar sus responsabilidades, sino eliminarlas de la forma más rápida y eficiente posible: el veneno. Lo que hacía su historia aún más escalofriante era la confianza que inspiraba en sus víctimas, quienes veían en ella una figura protectora, alguien en quien podían confiar para cuidar de ellos en sus momentos más vulnerables. Número 10. Tommy Lynn Sells, el depredador itinerante. Tommy Lynn Sells es uno de esos nombres que, por mucho que intentemos olvidar, siempre permanecen en nuestra memoria colectiva como símbolo del horror. Sells pasó más de 2 décadas viajando por los Estados Unidos, cometiendo crímenes que iban desde el asalto hasta el asesinato brutal. Entre 1979 y 1999, se cree que acabó con la vida de al menos 22 personas, aunque la cifra real podría ser aún mayor. Lo aterrador no era solo el número de víctimas, sino la manera en que Sells elegía a sus objetivos de forma completamente aleatoria. Cualquier persona, en cualquier lugar, podía convertirse en su próxima víctima. Sells no discriminaba. Atacaba a hombres, mujeres y niños, y lo hacía en lugares tan dispares como pequeños pueblos y áreas rurales. Lo que lo convertía en un criminal tan peligroso era su habilidad para pasar desapercibido. Viajaba por todo el país y su estilo de vida errante le permitía desaparecer después de cometer sus crímenes. Era como un fantasma que dejaba un rastro de destrucción a su paso, pero siempre conseguía escapar antes de que las autoridades pudieran atraparlo. Su naturaleza impredecible lo convertía en un depredador aún más temible. En una de las entrevistas que concedió tras su arresto en 1999, Sells habló abiertamente de sus crímenes, describiendo cada asesinato con una frialdad espeluznante. No mostraba ningún remordimiento. Para él, quitar una vida era algo rutinario, algo que hacía sin pestañear. En una ocasión, dijo que para él, la sangre es sangre, y que no importaba si la víctima era un hombre, una mujer o un niño. Lo que más le interesaba era el control que tenía sobre sus víctimas en sus últimos momentos, una sensación de poder que parecía disfrutar. El 23 de mayo de 2019, después de pasar años en el corredor de la muerte, Tommy Lynn Sells fue ejecutado mediante inyección letal en Texas. Hasta el último momento, nunca mostró señales de arrepentimiento. Sus entrevistas dejaron al descubierto la mente de un hombre sin empatía, alguien que veía el asesinato como un medio para obtener satisfacción y control. Número 11. Bobby Joe Long, el cazador de anuncios. Bobby Joe Long, también conocido como el violador de los anuncios clasificados, fue un criminal que utilizaba los periódicos para seleccionar a sus víctimas. Entre 1984 y 1985, Long aterrorizó el área de Tampa, Florida, usando los anuncios de ventas o empleos en los periódicos para contactar a mujeres que luego serían sus víctimas. Aunque al principio sus crímenes se centraban en asaltos y robos, pronto su comportamiento se volvió más violento y sus ataques empezaron a incluir asesinatos. Long no era un criminal común. Su estrategia para atraer a sus víctimas lo hacía parecer inofensivo. Después de todo, ¿quién sospecharía de un hombre que solo respondía a un anuncio? Pero una vez que tenía a sus víctimas a solas, su verdadero yo emergía. Long confesó que en la mayoría de los casos comenzaba atacando a sus víctimas de manera brutal y luego, si sentía la necesidad, las asesinaba. Lo que hacía a Long aún más temible
era su total indiferencia hacia el dolor y el sufrimiento que causaba. En sus entrevistas, hablaba de sus crímenes con una frialdad que resultaba aterradora. En una de las entrevistas más impactantes que concedió, Long habló de cómo había sido acosado durante su juventud debido a una condición médica que le causaba un crecimiento anormal en los pechos. Este acoso, según él, lo llevó a desarrollar un odio profundo hacia las mujeres, un odio que se manifestaba en sus crímenes. Sin embargo, aunque mencionaba estos traumas, nunca intentaba justificar sus actos. Long aceptaba plenamente su naturaleza violenta y nunca mostró ningún signo de arrepentimiento por lo que había hecho. El 23 de mayo de 2019, Bobby Joe Long fue ejecutado mediante inyección letal en Florida. Sus crímenes y las entrevistas que concedió revelan a un hombre profundamente marcado por su pasado, pero también a alguien que, en lugar de buscar redención, abrazó el lado más oscuro de su personalidad. Número 12. Wesley Allen Dodd, criminal de menores y asesino. Wesley Allen Dodd es una figura que difícilmente se puede olvidar por la gravedad de sus crímenes y la forma en que los relataba. Confesó haber agredido a más de 175 niños a lo largo de su vida y admitió que había planeado seguir haciéndolo si no lo detenían. Las entrevistas que concedió después de su arresto revelan a un hombre completamente consciente de su maldad, pero que no veía ninguna forma de redención. De hecho, pedía abiertamente ser ejecutado, afirmando que nunca dejaría de ser una amenaza para los más vulnerables. En una de sus entrevistas, Dodd describió cómo había planificado construir una especie de calabozo en su hogar para continuar con sus actos en secreto. Lo que lo hacía aún más aterrador era su falta de remordimiento. En lugar de intentar justificar sus acciones, admitía que disfrutaba del control que ejercía sobre sus víctimas y que esa sensación de poder era lo que lo motivaba a seguir cometiendo sus crímenes. Dodd reconocía que no había esperanza de rehabilitación para él. En varias ocasiones dijo que cualquier intento de reformarlo sería inútil y que lo mejor que podían hacer era ejecutarlo para que no volviera a actuar. Esta aceptación total de su maldad, combinada con su falta de arrepentimiento, lo convirtió en uno de los criminales más peligrosos y temidos de su tiempo. El 5 de enero de 1993, Wesley Allen Dodd fue ejecutado por ahorcamiento, siendo uno de los primeros casos en los que se utilizó este método en décadas. Hasta el último momento, nunca mostró arrepentimiento. Las entrevistas que dejó atrás son un testimonio del nivel de depravación que puede alcanzar un ser humano. Número 13. Michael Ross, el depredador de la carretera. Michael Ross, conocido como el cazador de la carretera, dejó una marca profunda en el noreste de los Estados Unidos con sus brutales crímenes entre 1981 y 1984. Durante esos años, Ross atacó a mujeres jóvenes que se encontraban solas en carreteras rurales, donde las acechaba antes de llevar a cabo sus actos violentos. Lo que diferenciaba a Ross de otros criminales era no solo la meticulosidad con la que seleccionaba a sus víctimas, sino la manera casi indiferente en la que hablaba de sus crímenes. Ross era un hombre calculador, alguien que observaba atentamente a sus presas antes de actuar. Según sus propias palabras, seleccionaba a mujeres que parecían vulnerables, ya fuera por estar solas o en áreas desoladas. Una vez que las había elegido, esperaba el momento perfecto para interceptarlas, ganándose su confianza brevemente antes de convertirlas en sus víctimas. Las mujeres, confiando en la apariencia tranquila y educada de Ross, no sabían que estaban a punto de caer en una trampa mortal. Las entrevistas posteriores a su arresto revelaron un Ross completamente consciente de sus actos. Describía sus crímenes sin emoción alguna, hablando de cómo había cometido cada asesinato con una calma aterradora. En una de las entrevistas más escalofriantes, Ross explicó cómo seguía a una de sus víctimas, una joven que caminaba por el lado de la carretera. Sin dudarlo, la atacó, estrangulándola sin mostrar el más mínimo signo de remordimiento. Para Ross, estas acciones no solo eran parte de su naturaleza, sino que las veía como una manera de obtener control y poder sobre la vida de otros. Ross también dejó claro en sus entrevistas que no veía ninguna razón para disculparse.
En su mente, las mujeres que asesinaba no eran más que piezas en su juego de poder. Había perfeccionado su técnica, asegurándose de que cada ataque fuera rápido y eficiente. Pero lo que más perturbaba a quienes escuchaban sus palabras era la frialdad con la que hablaba de sus víctimas. Nunca las mencionaba como personas con sueños y vidas por delante. Para él, no eran más que medios para satisfacer sus oscuros deseos. Lo que has visto es solo el principio. Ahora es tu turno de decidir cómo enfrentar lo inesperado.